En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 10, versículos del 17 al 22. Hoy la iglesia tiene presente el martirio de San Esteban, el diácono. Dice así: tengan cuidado, porque les entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Pues muchos de nosotros llegamos a recordar los pasajes de la Biblia cuando nuestro Señor Jesucristo hace muchas, pero muchas promesas. Puede ser la vida eterna. Jesucristo promete vida eterna a todos aquellos que creen en Él, que le siguen. Una de las citas más conocidas al respecto es Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros hemos adquirido un conocimiento y también la luz de la fe y entendemos qué es la vida eterna, entonces nos esforzamos en seguirle. Cuando no tenemos conocimiento o no tenemos esa luz de la fe, porque hay que ser sinceros, hay personas que no tienen mucho conocimiento bíblico, pero se han dejado tocar por Dios porque son personas de piedad, son personas de oración y por lo tanto entonces tienen una luz, tienen fe y ven más allá incluso de lo que pudiera ser un conocimiento como tal bíblico. Algunos de nosotros tuvimos que adentrarnos a un conocimiento bíblico, a un discernimiento, para que después también nos viniera la fe y entender entonces qué es la vida eterna. Y por eso yo, puedo decirlo a título personal, dejé un proyecto familiar que tenía en mi mente, que incluso hasta había soñado, imaginado con quién realizar ese proyecto, cómo realizarlo, que solamente era una cuestión de la imaginación, ciertamente. Pero después de conocer la palabra, después de conocer más a Dios, abracé este llamado. Puedo entender, quizá no mucho, pero sé que después de esta vida viene una vida eterna, de felicidad, de plenitud, porque si ya desde aquí, en esta vida, uno puede experimentar la felicidad con Dios, lo que viene es mejor.
Otra de las cosas que promete nuestro Señor Jesucristo es el perdón de los pecados. En Marcos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 5, Él perdona los pecados a un paralítico. Tus pecados quedan perdonados. Y después le viene la sanación física. A todos aquellos que se decidan seguirle muy de cerca, podrán obtener ese perdón, siempre y cuando nos arrepintamos y confesemos nuestros pecados. Porque a lo mejor estamos arrepentidos, pero no los confesamos, no los decimos. Cuando nosotros reconocemos y confesamos o pedimos perdón de nuestros pecados, viene otro regalo de parte de Dios, la paz interior. En Juan capítulo 14, versículo 27, nuestro Señor Jesucristo dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo. La paz de Dios trasciende lo que son situaciones meramente humanas o del mundo. Es una paz que se consolida en la vida eterna. Ya se experimenta aquí, en la medida que lo asimilamos. También nuestro Señor Jesucristo nos promete la ayuda del Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 14, cuando promete que vendrá el Consolador, el Paráclito, el Intercesor, el Abogado, y que incluso Él nos recordará todas estas cosas y nos dará a conocer cosas nuevas para que podamos seguirle de cerca. Hay muchas cosas pues que nos promete nuestro Señor Jesucristo, como fortaleza, guía, dirección, regocijo, pero también hay algo que nos promete y que está ahí, y es lo que nos presenta hoy el Evangelio. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. La persecución, el dolor, el sufrimiento, la acusación, los chismes, muchas cosas también vendrán en el momento en el que nos decidimos seguir a Cristo. No hay que pensar que todo es de maravilla. Y es que esto también es necesario. Dice aquí en el mismo versículo 18: así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. ¿Te imaginas que comience la persecución? Que comience el rechazo, la calumnia, el chisme, porque los hay. En ocasiones estás trabajando en las cosas de la iglesia, buscando siempre servir a los demás, y comienzan las falsas acusaciones, las mentiras, las calumnias, con tal de que te quites del camino, porque les estás estorbando a los que trabajan en la oscuridad, a los que trabajan para saciar su egoísmo, a los que trabajan solamente para darle gusto a sus placeres, porque hay gente, hubo y habrá, así como un Judas Iscariote, así como algunos fariseos, maestros de la ley, que no reconocieron al Señor Jesús ni se arrepintieron. Así también en la actualidad se vienen presentando o nos podemos contagiar de esa cizaña, porque el maligno siempre anda sembrando cizaña. Y puede ser que nosotros en algún momento estemos muy cerquita de Dios y sin darnos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta, dejamos que la semilla de la cizaña entre a nuestro corazón y comience la germinación de las cosas malas, comenzando por los pensamientos, después palabras, después actitudes. Y ahí empezamos a contagiarnos y terminamos a veces siendo peor que lo que nos ha acusado, lo que nos han señalado. Hay que estar vigilantes para no dejar que esa semilla de la cizaña germine y después crezca, porque esa siempre se está sembrando, Las persecuciones, las humillaciones son necesarias para poder dar testimonio de Cristo. No todo es tan sencillo, no todo es tan fácil. En ocasiones se promulga y se promueve o se ofrece el detenimiento del sufrimiento. Pare de sufrir, dicen algunos, pero el sufrimiento purifica, el sufrimiento redime y con ello también podemos dar testimonio de Cristo. Dice el versículo 19, cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo.
La cosa se pone complicada porque en el versículo 21 dice: los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. No hablamos de una salvación física. Aquí habla de que sucederá esta situación de muerte en algunos de los casos. Lo estamos viendo en nuestra realidad, en nuestra actualidad, con relación al crimen organizado, con relación a la violencia, a la intransigencia, a la intolerancia, a la corrupción. Encontramos que hay secuestros, que hay violencia, que hay agresión, hay privación de la libertad, pero es por cuestión monetaria, por cuestión económica, por cuestión material. Pocos casos son con relación a la fe. México ocupa el primer lugar en violencia contra la religión. Hablando de cifras, sí existen países donde hay persecución a cristianos, pero de los países donde más han acabado con la vida de los clérigos es México. Claro, habrá que analizar la razón o la raíz, la causa de dicho atentado. Pero ciertamente, en cifras, México ocupa el primer lugar. Hace muchos años era poco común escuchar personas dentro de nuestra familia que hablaran en contra de nuestra fe, en contra de nuestra religión. Eran pocos los que se atrevían a hablar, pero ahora muchos se han revelado, e incluso dentro de los mismos hijos, en una familia, dentro de los mismos hermanos, encontramos aquellos que miran a Dios por debajo del hombro. Lo ven solamente como un botiquín de primeros auxilios. Lo ven solamente como una puerta de salida para cuando se necesite y ocupe. Y muchas de las veces llegan a juzgar y a criticar a quienes caminan muy de cerca, siguiendo los pasos del Señor Jesús. La burla, el chiste obsceno, el señalamiento y la distorsión de noticias con relación a la fe se hacen más presentes en algunas pláticas. Incluso, ¿por qué no decirlo? A veces en esas reuniones familiares, ya sea en el mes de diciembre, en el mes de mayo o con relación a algún acontecimiento por parte de los que son los papás, esas reuniones familiares en muchos de los casos ya son evitadas porque hay personas muy atrevidas, faltas de sentido común y de juicio, que se atreven a despotricar en contra de la fe sin mucho conocimiento en la mayoría de los casos, y en otros más con un conocimiento distorsionado, pero convencidos de las mentiras que muchas veces escupe el mundo. Hoy la iglesia tiene presente el primer mártir cristiano, que es el diácono Esteban, un hombre que podemos ver ahí en los Hechos de los Apóstoles. Estaba convencido de lo que creía y no le tuvo miedo a la muerte. Tenía mucho amor, mucha fe a nuestro Señor Jesucristo, que le concedió esa visión beatífica de poderlo mirar antes de partir de este mundo. Acabaron con su vida, pero no acabaron con su fe. Y por esa fe podemos saber que Dios nos da su misericordia para llevarnos a su presencia. Que las celebraciones que estamos teniendo en estos días nos sirvan para incrementar más nuestra fe. Que hagamos un propósito por conocer más de Dios, tener ideas claras, dedicarnos a compartir nuestra fe para que se fortalezca, porque vendrán momentos de prueba y de persecución para dar testimonio de Cristo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es
es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga